Saludándole aquí nuevamente el profesor Odilio Flores con estos temas de las primeras derivadas con la definición del límite, ¿verdad? Esta guía son 5 o 6 ejercicios por ahí de calcular la primera derivada y está en el texto de Matemáticas 4, Consolidación de Nuevos Saberes, página 19. Nos dice que calculemos la derivada de la siguiente función. La primera es 3x menos 2, entonces ya sabemos que a la x la vamos a sustituir por x más delta de x, ¿verdad? 3x más delta de x menos 2, menos la función que nos dieron. Siempre no olvidar proteger con paréntesis la función, sobre todo cuando es de dos términos, ¿verdad? De dos términos, la función que nos dieron. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos, porque este menos afecta a los dos términos de la función, ¿verdad? Entonces, menos 3x y menos por menos más 2. Entonces nos cancela 3x menos 3x y menos 2 más 2, y nos queda simplemente 3 delta de x entre delta de x, y la delta de x se nos cancela. Y aquí aplicamos ya la propiedad, ¿verdad? Nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? De 3. Y como toda constante, todo el límite de toda constante es la misma constante, entonces, ¿verdad? En este caso el límite es 3. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice 2/5 de x menos 1. Entonces escribimos, ¿verdad? Partiendo de la ecuación, de la fórmula, de la primera derivada, partimos y pues sabemos que donde va la x se sustituye por x más delta de x. Entonces 2/5 de x más delta de x menos 1 menos la función, ¿verdad? La función es 2/5 de x menos 1. Entonces aquí aplicamos la distributiva, porque en este caso antes de la x hay un coeficiente. Entonces 2/5 de x es 2/5 x, ¿verdad? Y 2/5 de delta de x es 2/5 delta de x, y luego este menos afecta a este 2/5 x, y también, ¿verdad? Menos por menos es más 1. Entonces podemos ver que el 2/5 de x se cancela con el menos 2/5 de x y el menos 1 con más 1. Entonces nos quedaría solamente 2/5 de delta de x sobre delta de x, que ahí automáticamente se nos cancela delta de x y nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2/5. Y como 2/5 es una constante, el límite de toda constante es la misma constante. Vamos al siguiente ejercicio. X cuadrado más 9, entonces sustituimos a x por x más delta de x al cuadrado, más 9 menos la función que nos dieron, ¿verdad? Menos la función que nos dieron, que es x cuadrado más 9. Entonces este menos afecta, y aquí tenemos también, ¿verdad? El cuadrado de un binomio, que eso es igual al cuadrado del primer término más el doble de los dos, es decir, 2 por x por delta de x, aquí lo tenemos, más el cuadrado del segundo término, ¿verdad? Así es el cuadrado de un binomio. En este caso suma el cuadrado del primero más el doble de los dos más el cuadrado del segundo. Luego copiamos más 9 y aquí multiplicamos el signo. El x cuadrado es positivo, menos por más es menos, y también el 9 menos por más es menos. Entonces podemos ver que este x cuadrado se nos cancela con este menos x cuadrado, y este 9 con el menos 9, y nos queda solamente 2x delta de x más delta de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a factorizar y se extrae el factor común monomio, un término, ¿verdad? Monomio es un término, vemos que es común en ambos el delta de x. Entonces, rigurosamente, matemáticamente, lo que se hace es que cada término se divide por el factor común. El factor común que estamos detectando es delta de x. Si yo divido el primer término, que es 2x delta de x, entre delta de x, me queda 2x porque se me cancela el delta de x. Si yo divido el segundo término, delta de x cuadrado, que lo puedo escribir como delta de x por delta de x, entonces sobre delta de x, que es el factor común que estamos detectando, entonces se cancela un delta de x y nos queda un delta de x. Entonces por eso, ¿verdad? Entre paréntesis va estos cocientes, 2x más delta de x. Y luego pues aplicamos, ¿verdad?, la cancelación, porque ese delta de x como factor común, se nos divide
por el delta de x, que este es de la fórmula, ¿verdad? Entonces se nos cancela y nos queda únicamente 2x más delta de x, ¿verdad? El límite cuando delta de x tiende a 0, de 2x más delta de x, ¿verdad? Entonces sabemos que en este caso, como el límite es cuando delta de x tiende a 0, 2x viene siendo una constante. Y donde está delta de x, aplicamos la propiedad y lo sustituimos por 0, porque a 0 se aproxima delta de x, entonces nos queda 2x, ¿verdad? Entonces la derivada de esa función que nos dieron es 2x, la primera derivada. Vamos con el inciso D. Nos dan la función 2x cuadrado, escribimos el 2 primero, luego la x la sustituimos por x más delta de x al cuadrado, porque es 2x cuadrado, menos la función, menos f de x, ¿verdad? Entonces menos 2x cuadrado. Como solo hay un término y es positivo, ¿verdad? No lo cierro entre paréntesis, porque este 2x cuadrado es positivo. Entonces empezamos, primero, ¿verdad? Primero elevamos al cuadrado, no se olvide que el orden de las operaciones, primero las raíces y las potencias, después, ¿verdad?, las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Entonces antes de multiplicar este 2, resolvemos, ¿verdad?, el cuadrado del binomio. Entonces es igual al cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble de los dos, 2 por x por delta de x, ¿verdad?, más el cuadrado del segundo, delta de x cuadrado, menos, ¿verdad?, menos 2x cuadrado, ¿verdad? Aquí encierro entre paréntesis porque este 2 multiplica, ¿verdad? Multiplica a todo ese binomio desarrollado. Entonces vamos a encontrar que 2 por x cuadrado es 2x cuadrado, ¿verdad? Aquí todos son positivos, 2 por 2x delta de x es 4x delta de x, y 2 por delta de x cuadrado es 2 delta de x cuadrado, menos el 2x cuadrado que venimos arrastrando desde arriba. Entonces este positivo y este negativo se nos cancela. ¿Y qué nos queda? 4x delta de x más 2 delta de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a extraer factor común, aquí lo tenemos. Vamos a extraer factor común, que es delta de x, ¿verdad? Entonces, les repito, uno dice 4x delta de x, entre delta de x se me cancela, ¿verdad? Pero rigurosamente lo que se hace es que el factor común que se detecta, ¿verdad?, cada término es dividido por ese factor común, ¿verdad? Entonces tenemos que el primer término es 4x delta de x, y nosotros hemos extraído como factor común a delta de x. El dividirlo, ¿verdad?, se nos cancela porque es 1, delta de x entre delta de x es 1, y 4x por 1 es 4x, ¿verdad? Lo mismo el otro es 2 delta de x cuadrado, es como que digamos 2 por delta de x sobre delta de x. Entonces se nos cancela un delta de x y nos queda 2 delta de x, ¿verdad? Entonces estos cocientes son los que van aquí dentro de paréntesis, y el factor los multiplica. Entonces ahora tenemos que ya está como factor delta de x en el numerador, entonces lo cancelamos por el delta de x del denominador, porque delta de x entre delta de x es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? El límite cuando delta de x tiende a 0 de 4x más 2 delta de x, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad?, aquí cometí un error, no debía haber escrito el límite cuando delta de x tiende a 0, porque ya estoy aplicando, aquí ya estoy sustituyendo al 0, entonces no es necesario, ¿verdad?, escribirlo. Permítanme por favor corregir mi error. Entonces simplemente es así, ¿verdad? Entonces, y 4x más 0, ¿verdad?, es 4x. Entonces la primera derivada de esa función 2x cuadrado, ¿verdad?, es 4x. Vamos al inciso E, raíz de 5x, ¿verdad? Raíz de 5x, copiamos lo mismito, excepto, ¿verdad?, que donde va x, lo sustituimos por x más delta de x, ¿verdad? Y siempre va menos la función, ¿verdad? Acuérdese que, ¿verdad?, la primera derivada es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? Y en la primera parte, donde hay x, se sustituye por x más delta de x menos f de x, o sea, menos la función, y todo sobre delta de x, ¿verdad? Entonces aquí nos queda en el numerador raíz de 5 más delta de x, de 5x más delta de x, que aquí hacemos la distributiva, ¿verdad? 5x, 5 por x es 5x, y 5 por delta de x es 5 delta de x, ¿verdad?
y copiamos todo lo demás, pero aquí nosotros en esta primera parte tenemos una resta de dos términos y si lo multiplicamos por la suma de esos términos, entonces vamos a tener una diferencia de cuadrado factorizada, ¿verdad? Una diferencia de cuadrado factorizada. Recuerde que una diferencia de cuadrado se factoriza la resta de sus raíces cuadradas por la suma de sus raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces por eso lo multiplicamos por la suma y también lo dividimos por esa suma para no alterar, ¿verdad?, el trabajo que vamos haciendo. Es como que si lo multiplicásemos por 1, ¿verdad? Entonces aquí en el denominador, ¿verdad?, en los dos numeradores tenemos una diferencia de cuadrado factorizada. Entonces, ¿cuáles son esos cuadrados que fueron factorizados? Simplemente cada término al cuadrado. El primer término es lo elevamos al cuadrado, desaparece el radical, entonces nos queda 5x más 5 delta de x. Y el segundo término es ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, entonces se nos elimina el radical y nos queda 5x, ¿verdad? Aunque no es muy costumbre verlo, pero aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Aunque no están elevados al cuadrado, acuérdese que si usted lo expresa como raíz cuadrada, es como que el anterior, ¿verdad?, puede ser un cuadrado. Aquí son un cuadrado, ¿por qué? Porque aquí lo tenemos expresado como raíces cuadradas. Entonces podemos ver que el 5x menos este 5x se nos cancela, entonces nos va a quedar arriba únicamente 5 delta de x, ¿verdad? Y siempre el delta de x, ¿verdad?, queda multiplicado por, ¿verdad?, por la otra parte en el denominador, porque esa es lo que se hizo fue una multiplicación de fracciones, de racionales, numerador por numerador y denominador por denominador. Si nosotros multiplicamos esto por esto, o sea, raíz de 5x más 5 delta de x menos raíz de 5 por raíz de 5x más 5 delta de x más raíz de 5, sin ninguna duda, el resultado sería esto, ¿verdad? Entonces acá abajo planteamos la multiplicación de delta de x ¿verdad?, por lo que va en el denominador. Entonces aquí se nos va a cancelar delta de x porque aquí multiplica y acá también, entonces se nos cancela. Entonces nos queda únicamente 5 sobre 5x más 5 delta de x más raíz de 5x, ¿verdad? Raíz de 5x. Entonces aquí también cometí el mismo error. Cuando ya sustituimos a delta de x, ¿verdad?, por el 0, entonces ya no debe de plantearse, ¿verdad?, el límite. Esta parte ya no debe de ir porque ya estamos aplicando las propiedades. Ojo con eso, por favor. Entonces si aplicamos, aquí nos queda que 5 por 0 es 0, entonces simplemente nos queda raíz de 5x más raíz de 5x, ¿verdad? ¿Y cuánto es raíz de 5x más raíz de 5x? 2 veces, 2 raíz de 5x es lo que tenemos aquí. 2 raíz de 5x. 5 sobre 2 raíz de 5x. Entonces, ahí podemos dejar la derivada, ya estaría correcta. Sin embargo, les he mencionado que en matemáticas no se acostumbra, no se considera como estético que haya en el denominador haya una raíz, haya un radical. Entonces, para eliminarlo, se multiplica por esa radical y se divide por ese radical, ¿verdad? Por eso tenemos planteado por raíz de 5x entre raíz de 5x. Como es multiplicación de racionales, numerador con numerador, 5 por raíz de 5x es 5 raíz de 5x, ¿verdad? Y 2, aquí hay un 1 que no es necesario escribirlo, 2 por 1 es 2. Y sabemos que raíz cuadrada de 5x por raíz cuadrada de 5x se nos elimina. Es como elevar 5x al cuadrado, se nos elimina el radical y nos queda 5x, ¿verdad? Nos queda 5x. ¿Y cuánto es 2 por 5x? Es 10x, ¿verdad? Es 10x. Pero 5, que está en el numerador, tiene quinta, que es 1, y 10 tiene quinta, que es 2. Entonces realmente nos queda raíz de 5x sobre 2x, ¿verdad? Entonces usted mire cómo, ¿verdad?, cómo lo considera, cómo lo deja. Yo prefiero este segundo porque, repito, en algunos textos a veces, ¿verdad?, aparece esta respuesta, ¿verdad? Y si usted no haya esta, va a pensar que es que no estaba.
¿verdad? Y ambas son equivalentes, ¿verdad? Son equivalentes, expresadas de diferentes formas. Vamos con el F, que creo que es el penúltimo. Nos tiene raíz de 4x menos 3. Repetimos, en donde está la x, escribimos, ¿verdad? La x más delta de x, y lo escribimos lo demás tal como está, menos la función, ¿verdad? Menos f de x, es decir, lo que nos dieron acá, raíz de 4x menos 3, ¿verdad? Sobre delta de x, bueno, esto es lo mismo, por eso no lo vengo mencionando, porque eso, ¿verdad? Viene siendo lo mismo a través de los pasos. Entonces aquí sucede lo mismo del ejercicio anterior, ¿verdad? Bueno, primero vamos a operar aquí esta distributiva, 4 por x es 4x más 4 por delta de x es 4 delta de x y copiamos el menos 3, ¿verdad? Entonces le menciono que ya aquí es como el caso anterior, en este numerador tenemos una resta de dos términos. Si lo multiplicamos por la suma, entonces vamos a tener factorizada una diferencia de cuadrados, porque las diferencias de cuadrados se factorizan planteando la resta de sus raíces cuadradas por la suma de sus raíces cuadradas, o la suma de sus raíces cuadradas por la resta de sus raíces cuadradas, ¿verdad? Entonces por eso lo multiplicamos, este punto a media altura significa por, lo multiplicamos por los dos términos pero sumados, ¿verdad? Y también lo colocamos abajo para que no alterar, ¿verdad?, la función que hemos venido desempeñando, la derivada que hemos venido calculando. Entonces repito, como ya está factorizada la diferencia de cuadrados, ¿cuáles eran esos cuadrados? Bueno, el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Y al elevar una raíz cuadrada al cuadrado se nos elimina la raíz y nos quedan, ¿verdad? El radicando nos queda libre, por así decirlo, ¿verdad? Nos queda 4x más 4 delta de x menos 3, menos, ¿verdad? ¿Verdad? Menos el radicando, ¿verdad? Nos queda libre, ¿verdad? Pero como aquí hay dos términos, este menos me altera a los dos términos. Este 4x es positivo y este es menos 3. Entonces, menos por más es menos 4x, y menos por menos es más 3, ¿verdad? Ojo con eso, más 3. Y luego, pues, ¿verdad? Planteamos la multiplicación del primer denominador por el segundo denominador. Repito, lo que sucedió fue una multiplicación de racionales, ¿verdad? En el cual en el tema de productos notables, que voy a subir un video, ¿verdad? De productos notables sabemos que una diferencia, o en este caso más bien es factorizaciones. Una diferencia de cuadrados se factoriza la resta de sus raíces cuadradas por la suma, ¿verdad? Repito, si nosotros multiplicáramos raíz de 4x más 4 delta de x menos 3, ¿verdad? Menos raíz de 4x menos 3 por lo que está al otro lado, nos da seguramente, sin ninguna duda, el resultado sería lo que tenemos en el, ¿verdad? Lo que tenemos en el denominador, ¿verdad? Entonces operamos, aquí tenemos 4x menos 4x y menos 3 más 3 se nos van a eliminar, nos va a quedar solamente 4 delta de x, y abajo, ¿verdad?, sigue planteado el delta de x por, ¿verdad?, por el otro factor, ¿verdad?, que utilizamos en el paso anterior. Entonces este delta de x se nos elimina con el de abajo, ¿verdad?, que ya sabemos que decimos una forma vulgar que se elimina, pero en realidad lo que hay es una división. Delta de x entre delta de x es 1, y todo número multiplicado por 1 es el mismo número, por eso nos queda el 4, ¿verdad? Y ya luego solo nos queda, ¿verdad?, la otra parte, solamente nos queda la otra parte. Entonces aquí ya podemos aplicar, ¿verdad? Ya no podemos simplificar más, entonces aplicamos las propiedades de los límites, y por eso ya no planteamos el límite, sino que solo aplicamos la propiedad. Vemos donde hay delta de x, solo hay en un término, y ahí lo sustituimos por 0, porque delta de x tiende a 0, el concepto, ¿verdad?, de la derivada. Entonces nos va a quedar 4x menos 3 más 4x menos 3. Entonces, ¿cuál es ese resultado? ¿Verdad? Es dos veces, como es 4x menos 3 más 4x menos 3, es dos veces 4x menos 3, ¿verdad? Entonces, le mencionaba lo que no era común, ¿verdad?, de que haya un radical en el denominador. Sin embargo, si usted hasta quiere llegar, la respuesta, ¿verdad?, está correcta, ¿verdad? La respuesta está correcta.
Sin embargo, si usted quiere hacer, ¿verdad?, racionalizar el denominador para que no haya un radical, entonces se plantea la multiplicación y por la división, ¿verdad? Multiplicación y división de ese radical, entonces 2 por este radical es 2, ¿verdad? Como coeficiente, es como que aquí hay un 1, 2 por 1 es 2 y copiamos el radical, es como cuando multiplicamos 2 por x, ¿verdad? 2 por x es 2x, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿verdad? Al multiplicar este por este, es como elevarlo al cuadrado, se libera, se cancela el radical y por decir así, se libera el radical, entonces nos queda 4x menos 3, perdón, y esta sería la respuesta. Creo que ya ahí terminamos, ¿verdad? Estos ejercicios de la primera derivada, ¿verdad? Bajo el concepto de límite o la definición del límite, ¿verdad? Porque acordémonos que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿verdad? Entonces esta es la, ¿verdad? Lo que hemos venido aplicando es la ecuación, ¿verdad? ¿Verdad? De la derivada por el concepto de límite, ¿verdad? Que es esta donde la tengo, que es esta, ¿verdad? Es esta, es cuando delta de x, la variación que hay en el eje x tiende a cero porque cada vez es más pequeña. Vamos a ver un video sobre eso, ¿verdad? Y x más delta de x menos f de x es la variación en y delta de x es la variación en x, ¿verdad? Es la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente es igual y menos 2 menos y menos 1, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y menos 2 menos y menos 1 sobre x menos 2 sobre x menos 1, que es la variación delta de x. Espero servirle mucho. Por favor, no olvide regalarme la dicha de tenerlo, ¿verdad?, suscrito a mi canal. Cuídese mucho, estudie, practique, practique y practique, y la vida le sonreirá. La vida le va a sonreír aprobando sus asignaturas de matemáticas y también de las otras que usted lleva para ser un mejor ciudadano. Con permiso, que Dios le bendiga.